Bueno, Javier, pues los acontecimientos van apilándose sobre este 2021 que, como decíamos la semana pasada, ha entrado pisando fuerte y solo por lo que se refiere al tema económico tenemos un montón de temas sobre la mesa. La semana pasada la acabamos hablando de la subida de la luz. Pero bueno, también tenemos los proyectos que hay que enviar a la Unión Europea. Nadia Calviño está ahí arrastrando los pies con el tema de la reforma laboral y las pensiones. Me imagino que porque la presión de Podemos es brutal. Y está la amenaza de un nuevo confinamiento y luego un tema alucinante que es quizá trasciende lo económico, que es la toma de posesión de Joe Biden en Estados Unidos, las circunstancias en las que se está llevando. Pero bueno, como he dicho la semana pasada, esto nos comprometimos a hablar del precio de la luz y de lo que ha sucedido. Entonces, esto es un tema recurrente en la política española. Han sacado a relucir los tweets de Echenique, pero también hay uno muy bueno de Nacho Escolar, el director del diario.es, que cuando la luz subió en la época de Rajoy, creo que fue en 2017, hubo una ola de calor tremenda y se disparó un 10%. Él escribió un tuit en el que decía: la luz ha subido un 10% para todos los españoles. Gracias, Rajoy. Ahora, por el contrario, ha subido casi un 30% debido a circunstancias naturales y la culpa es de las inclemencias del tiempo. No le da las gracias a Sánchez como sería lo esperable. Este tema de la luz es, o sea, si en algo ha evolucionado la humanidad ha sido en el control de las fuentes energéticas. Recordábamos antes ahí, antes de empezar este podcast, que Nordhaus hablaba de las no sé cuántas horas, 52 horas costaba conseguir a los hombres prehistóricos de trabajo, costaba conseguir la luz. Vamos, hace 1.000.000 de años, 58 horas para generar una hora de luz. Ahora mismo, en el siglo XX, esa hora de luz nos cuesta 0,02 segundos. Sin embargo, claro, si tu referencia es un coste y sube, pues te quejas, ¿no? Es inevitable, somos personas. Bueno, mira, sí, hay varias cosas en lo que has dicho. Primero, depende obviamente, el coste por minutos de un kilovatio hora no es lo mismo para un mileurista que para un 10.000eurista en proporción, y menos para alguien que esté en una situación de exclusión. Y en cuanto a Echenique, pues, hombre, yo creo que ha mejorado. Atribuirle a Rajoy las inclemencias del tiempo era una auténtica, en fin, majadería, y ahora sí vamos, o atribuirle a Rajoy la subida de la luz era una majadería, y ahora pues se ha vuelto más sensato porque se lo atribuye a donde hay que atribuirlo, con lo cual eso debería de servir para celebrar, alegrarnos. Era Nacho alegrarnos Escolar de que va el que... entrando, de la entrada en razón, paulatina, en fin, dolorosa y compleja de Claro, Monedero. no. Y hay algo mejor. El ministro de Consumo, Garzón, que atribuía antes las subidas de la luz a las manipulaciones, a la oligarquía y a las compañías eléctricas y a la avidez, ahora dice, ha mandado a abrir una investigación para ver si ha habido irregularidades en el mercado. Es decir, que La, el que la, Garzón crea en el mercado Pues es un paso. la duda en esto es si va a tener amnesia o no en el futuro. O sea, si alguna vez vuelven a la oposición, si se le olvida lo que ha aprendido durante el paso por el gobierno, o si lo recuerda, ¿no? Y si lo recuerda, pues estaremos todos de enhorabuena, y si se le olvida, pues obviamente no. Entonces, mira, vale, hay una parte técnica que es el cómo se determina el precio en el mercado, y yo ahí no quiero entrar, tampoco soy un experto en exactamente los detalles, lo hacen con precios marginales. Cuando entran en fin, he dicho que no quiero entrar y ya estoy entrando, pero bueno. Esto, cuando hay mucha demanda de energía, las centrales que entran son las más caras, son las de gas, y entonces se remunera todo el kilovatio al marginal, sobre todo cuando se para el viento, ¿no? Que es justo lo que ha pasado en estos últimos 15 días, ¿no? En estas últimas semanas. Cuando vuelve el aire, cuando vuelva el viento, ahora cuando se el frío, la ola de frío, va a volver el viento, vuelven a entrar las renovables, y el recibo vuelve a bajar. Mira, y en esto, pues es uno de nuestros asuntos, ¿no? O sea, y aquí los medios, pues
pues también es verdad que ponen el altavoz no sé, donde les parece, porque podíamos pasar por encima de ese asunto o no, o ponerle, o darle la portada, y es la portada, y si siempre el recibo pues se lleva la portada y todo el mundo se altera lo leemos, ¿no? Y decimos, vaya, ha subido el recibo. Cuando baja no hay portada, que esa es la primera asimetría, porque el recibo también baja, o sea, baja muchas veces. O sea, no sé si baja las mismas que sube, en realidad, pues probablemente parecido, ¿no? Pero ahí no hay portada, con lo que no tenemos tenemos ese efecto asimétrico. Por cierto, a la bolsa le pasa lo mismo. Cuando sube la bolsa, hombre, alguien estamos hablando, hay comentarios sobre si hay una burbuja o no la hay, pero nos parece bien y lo aplaudimos, y luego es un desastre cuando la bolsa cae, ¿no? Entonces hay un poco de asimetría. Y luego está el asunto de fondo de verdad, que es el de verdad importante, y es la pobreza energética, la necesidad extrema, la diferencia entre desigualdad y pobreza, y cómo queremos organizarnos en Europa, organizar la solidaridad, cómo queremos que vivan los que peor viven, ¿no? Y ahí pues hay muchos proyectos. Recuerdo una idea que a mí me gustó mucho de Varoufakis, diciendo que debería de haber, no sé si da igual una renta mínima, pero puede ser una renta mínima, y si eso pone nerviosa a la gente o a muchas personas, pues podríamos tener un bono eléctrico europeo, podríamos tener, igual que hay food stamps en Estados Unidos, unos bonos de alimentos europeos para tener y podían ser perfectamente solidarios, y eso daría mucho apoyo político a la integración europea, al proyecto europeo, ¿no? Y si Europa no lo tiene, pues igual que hacemos con el COVID, podíamos tenerlo en España y tener un sistema que garantizara en todas las circunstancias a aquellas personas que demostraran tener la necesidad, el suministro eléctrico en determinadas condiciones y con determinadas cuantías, porque obviamente para poner una plantación de marihuana, pues no, mire usted, o sea, tiene que ser razonable, pues el consumo doméstico, ¿no? De la calefacción normal de una vivienda, que si tú me dices cuánto mide tu vivienda, yo te digo cuánto te cuesta la calefacción, y tienes que demostrar ¿no? que tienes necesidad, y ya está, ¿no? O sea, Claro, pero en ningún caso, o sea, evidentemente es un mercado muy anómalo, complejísimo, y lo digo yo porque yo he intentado como periodista entender cómo funciona el mercado de la electricidad, el mercado, y efectivamente ahí se forman precios y se supone que entran por orden, y el precio determinante es el de la energía más cara, etcétera, etcétera. Bueno, sí, el de la última que entra, ¿no? El de la claro. última que entra, que puede ser cara o barata. Y en este caso, cuando estamos usando todas las, o sea, el orden es de barato a caro. Cuando estamos usando todas las tecnologías más baratas y se agotan porque la demanda sobrepasa esas tecnologías, empiezan a entrar las de reserva, digamos, en las que garantizan el suministro, que son más caras. Claro. Claro, no, pero lo que en cualquier caso se trata, porque esto se plantea en muchos otros ámbitos, es no interferir en el sistema de precios, y que se supone que es la manera más eficiente de asignar los recursos, y luego para aquellos que no puedan pagar el precio que demanda el mercado, pues algún tipo de bono, de ayuda o de cheque, como tú dices, y que es más o menos lo que se supone, hacia lo que se supone que se está evolucionando en toda Europa. Sí, ese es el mecanismo más eficiente. El mecanismo más eficiente es que la solidaridad, en vez de entrar por el lado de los ingresos, de mucha progresividad en el sistema fiscal, vaya por el lado del gasto, acompaña al contribuyente, acompaña a las familias. Tenemos los datos, son fácilmente accesibles. La excusa de los costes administrativos yo creo que ya está completamente trasnochada, independientemente que cada país tenga un núcleo de resistencia, que son sus propias administraciones públicas, o sea, las personas que trabajan en ellas, que se resisten a la digitalización y a la simplificación de los trámites y a la automatización de todo. En fin, si quieres, no sé si es hoy otro día, la pesadilla de estas Navidades he disfrutado de entre otras muchas pesadillas, de la de facturar a la administración, a una administración utilizando el sistema de facturas centralizado, que es absolutamente, vamos, obviamente es intencionado que que funcione tan mal, ¿no? Y entonces ahora estamos en una administración que está digitalizada a medias y mal, y para que tengas que volver al funcionario que sigue ahí y te dice, pero mire, yo no, en fin, yo lo entiendo y se me rompe el alma, pero
pero usted tiene que hacer esa factura. Digo, bueno, pues ya. Y entonces es un catch-22 maravilloso donde estamos usando las posibilidades digitales para hacer el mal en vez de para hacer el bien, para dificultar los trámites en vez de para facilitarlos. Pero entonces no sirve de excusa. Lo que quiero decir no hay ninguna razón técnica para que hoy no podamos tener un registro, para que no podamos tener una manera fácil, creíble, verificable de comprobar que esa necesidad y eficientemente facilitarlo, sobre todo una cosa tan organizada como la luz, porque todo el mundo tiene un contador de luz puesto en su casa, menos los que se lo saltan, ¿no? O sea, que con lo cual, y los que se lo saltan no tienen pobreza energética porque no tienen contador, pero si tú tienes un contador, pues yo te puedo, en fin, quiero decir que no hay manera de, esto no es la renta básica que tengo que darte una transferencia, sino tú usas unos kilovatios y tienes, y en determinadas circunstancias, estos kilovatios pues no los pagas y ya está, ¿no? Entonces me parece que eso debería, ¿sabes lo que pasa? Mira, al final, el resumen de todo esto es que nadie quiere resolver los problemas de verdad o no hay una verdadera voluntad de resolver los problemas de verdad entre unos y otros, la casa sin barrer, si son las autonomías, si son los ayuntamientos, a quién le corresponde. Primero tenemos la competencia administrativa de quién es, pero nadie se ha sentado y ha dicho, mira, vamos a acabar con esto. Esto ya es muy pesado todos los inviernos hablar de lo mismo. Vamos a resolverlo, ¿no? Y ya está. Pero no hay... Y puede ser cambiar el mercado, porque has dicho que esto es el mercado. No, esto es un mercado absolutamente intervenido, completamente regulado, que podía hacerse o sea, dado que no es el mercado, sino es un mercado regulado, entonces claramente va a haber una crítica a por qué el precio se forma así y no se forma así, ¿no? O sea, el precio... ahora mismo el precio se está transmitiendo podías calcular medias, podías suavizar el precio, dado que está el mercado. Hay otras muchas cosas que podías hacer para evitar los altibajos, pero no habría altis, pero no habría bajos, ¿comprendes? Y entonces pues se acabaría el... Pero también el precio... El precio también es una manera de regular el consumo de un bien escaso, ¿no? Sí, eso es, pero entonces vale, pero dado que está regulado, o sea, si tú lo dejas, lo dejas. Y las familias tendrán que entender que la luz en enero va a costar mucho más que cuando sea que sopla el viento. Yo no voy a decirte en verano, porque en verano, que en primavera. Yo qué sé, cuando en otoño, cuando soplen los alisios. O sea, que unos meses, vamos a ver, que unos meses va a costar mucho más que otros, ¿ok? Y ya está. Y entonces dices, bueno, pues y ahora una eléctrica te podía decir, yo a usted por esta cantidad le suavizo el recibo. ¿Usted qué quiere? O sea, esto es como los tipos, mira, al final es como los tipos variables y los tipos fijos. ¿Usted qué quiere? Pero claro, si usted elige variable, cuando suba, pues se aguanta y cuando baja, pues se alegra. Y si usted elige fijo, pues está pagando lo mismo, pero ¿ok? Con lo que tienes que aceptar la variabilidad o no. Y a una eléctrica, a un suministrador, no le cuesta nada, vamos, el coste financiero es trivial, diversificar eso y te lo puede pasar, ¿no? Igual que hace un banco. Ahora estabas hablando de la resistencia a la digitalización. Claro, yo he vivido una transformación en el periodismo cuando yo entré a trabajar en el año 83 en el diario Marca. Esto se escribía con máquina de escribir y yo he asistido a todo el proceso y he visto también la resistencia. A todo el mundo le gusta el progreso, pero el cambio no le gusta a nadie. Y entonces la resistencia era feroz. Pero aquí, en el tema de la digitalización, no puedo resistirme a dar un ejemplo de cómo se ha conseguido poner palos en la rueda de algo que debería de estar mucho más generalizado, como es el libro digital. Cuando el libro digital llega aquí a España, si tú querías comprar en la Casa del Libro, yo iba a menudo antes a la Casa del Libro, si tú querías tener un libro electrónico de la Casa del Libro, tenías que ir a la Casa del Libro y que te daban el código y te lo bajabas en la misma Casa del Libro, con lo cual era un disparate. De lo que se trataba era de proteger su negocio tradicional. Claro, y lo han conseguido. Claro. En España se venden más libros en papel que digitales, cuando a mí lo que me parecía maravilloso del libro digital es que tú veías el libro y apretabas un botoncito
te lo bajabas y lo tenías inmediatamente. Era... A mí me parece fantástico. Mira, yo soy, la Casa del Libro era un sitio mítico, era el paraíso terrenal, era el país de las maravillas. A mí me pillaba un poco lejos, pero ya me iba en el metro. O sea, era una fiesta ir allí, ¿no? Eh, y tengo muchos libros que terminaron, después de tantas mudanzas, terminaron enterrados en un sótano, en una caja y traspasados a una hoja de Excel, con lo que tengo una biblioteca de papel virtual y sé en qué caja está. Si tú me preguntas, sí, está en la caja 8, pero nunca voy a la caja 8 porque está en un trastero en la casa de mi madre, en fin, y ahí se queda, pero bueno, por lo menos sé que lo tengo en la caja 8. Y luego me lo compro en digital, porque es maravilloso tener en el teléfono móvil tener tu biblioteca, ¿no? O sea, Exacto. eso Y bueno, pues ya está, pero peor para la Casa del Libro. Yo que soy un usuario de libro electrónico, jamás le he comprado uno a la Casa del Libro, por supuesto. O sea, no, Claro, es que tampoco te lo ha porque puesto fácil. porque Y luego, claro, es de locos, ¿no? y, no, y luego la calidad del libro, ahora ya me imagino que habrá mejorado, pues yo dejé de comprarlo. Su apuesta electrónica era una especie de PDF que ni siquiera te guardaba la página. Cuando cerrabas el libro, lo abrías y te volvía a abrir por la portada. Era un desastre, eran mucho mejores los EPUB que te bajabas piratas Claro. de cualquier web. Sí, Pero bueno, y bueno, pero volviendo al otro, para, entonces, para, para volver, volvamos al otro gran tema, que es el de, porque aquí en este país ahora mismo se habla solamente de dos cosas, de la luz y del coronavirus. Y del coronavirus además con bueno, y la el... nevada, que la nevada ha venido bien para no hablar de la luz, no, perdón, no, la nevada Para ha no venido hablar bien para no hablar del del COVID. COVID. O sea, nos ha dado un poquito de... Pero, ¿sabes lo malo? Lo malo para mí, después de haber vivido 6 inviernos, casi 10 inviernos en Minneapolis, es que la nieve esta, la nevadita, pues no me ha impresionado y no me ha dado ninguna emoción, ¿no? Entonces, pues estaba esperando que se pasara lo de la nevada, sobre todo a ver si vuelven los niños al cole. Y, pero ¿para qué? Si vamos a volver a hablar del COVID, o menos mal que nos quedan las emociones, el último acto de la presidencia de Trump, como has comentado antes, y va a salir el informe de enero del Fondo Monetario, no sé si es esta semana o la que viene, yo creo que va a ser que es esta semana, y la actualización de su pronóstico mundial, ¿no? Y eso pues siempre da emoción y da algo que comentar más allá de las penurias del COVID y sus vaivenes y la nevadita, ¿no? Tú hablas de la nevadita con mucho retintín porque, claro, tú que has estado en Minneapolis, esto era una cosa, era habitual allí. Y lo que pasa es que en Minneapolis estaban preparados. Esto me recuerda a mí una ola de calor que tuvieron en Francia. Yo Sí, pasaba antes algunos veranos en Arcachon y entonces todos los telediarios abrían con la ola de calor y la ola de calor era pues 30 grados, 31, claro. Nosotros decíamos, hombre, estos franchutes, con todos mis respetos, los llevas a Sevilla un verano y qué va a pasar, qué va a ser de ellos. Pero era justamente lo que pasa en un país que no está preparado para esa temperatura y que sí, no tiene ningún sentido. sí, Las casas están acondicionadas para unas temperaturas más bajas, están llenas de moquetas, de papeles. Esto no hay aire acondicionado prácticamente en ninguna parte de Francia, entonces efectivamente la gente lo pasa muy mal. Aparte de que no están habituados. Aquí en Madrid, en verano, ves algunos turistas que van por la Acera del Sol y dices, madre mía, ¿de dónde habrán salido estos señores? Claro, al cabo de 2 manzanas tienen que venir el SAMUR a despegarlos del suelo. claro, pero la parte del análisis económico de esto es que tú no tienes que preparar para unos sucesos tan extremos el día que el día que ocurren, pues pagas el coste y ya es deportiva, quiero decir, y lo aceptas. Yo no quiero, no sé si lo comentamos el otro día, yo no quiero que de Sí, ninguna manera que financiar quitanieves, mientras no se repita esto. Si ahora va a ocurrir todos los veranos, pues o todos los inviernos, entonces sí, ¿no? Eh, y bueno, pues es verdad, la nieve ha durado y no ha salido el sol y el hielo y la nieve va a durar un rato más porque esta nieve la va a quitar el sol, no la vamos a quitar nosotros, ¿no? O sea, pero el sol siempre hace su trabajo maravillosamente bien y no habrá nieve, yo lo creo, no sé, no, pronto. ahí se quitará. Tú en el debate este entre las comunidades que quieren medidas más estrictas de confinamiento y El Salvador y ya que se resiste a volver a la situación de marzo,
Yo te lo pregunto, aunque sé perfectamente la respuesta y todo el mundo la sabe. ¿Tú de qué lado estás? Mira, a mí hay dos cosas que me gustan y fíjate, y también aquí no me encuentro muy apoyado. Uno, me parece muy bien que haya 17 criterios, ojalá hubiera 170. O sea, me parece muy bien la competencia entre las administraciones. No veo, me gusta que la brocha sea fina, no tiene por qué ser gorda, ¿no? Que cada uno tiene su circunstancia epidemiológica y su circunstancia económica y tiene que hacer lo que le parezca. Y si el Cabildo quiere cerrar Gran Canaria y quiere dejar abierto Tenerife, pues estupendo. Él sabrá y yo aplaudo que use brocha fina porque es mucho mejor. Vamos a ver, ¿qué es mejor? ¿Que haya muchos contagios o pocos? Pues pocos. ¿Y qué es mejor? ¿Estar abiertos o cerrados? Pues abiertos, ¿ok? Ya está. Y entonces, como suben, ¿no? Bueno, pues entonces tendremos que, por eso me gusta la brocha fina y me gusta que haya 17 navidades y nadie ha aplaudido las 17 navidades. Vamos, ojalá no hubiera habido ninguna, quiero decir. O sea, me gusta que haya diversidad de criterios. Otra cosa es que el gobierno central, que en el fondo, en mi fondo, y desde otra vez usando la economía, es el que sobra en España. O sea, al final lo que sobra, nos sobra un nivel de administración, ¿no? O sea, tenemos Bruselas, tenemos el gobierno central, tenemos las autonomías, tenemos las corporaciones locales. No, 4 no hacen falta, sobra uno. ¿Cuál sobra? Pues si queremos autonomías, sobra el gobierno central, se tiene que diluir, adelgazar y quedarse en mucho más pequeño. Entonces, ¿por qué se reserva y ya ninguna carta? Mire usted, si el estado de alarma le da, aparte de los detalles legales, no entremos en los detalles legales, si es inconstitucional, pues yo ahí me rindo, ¿sabes? O sea, cambiemos la Constitución, no sé qué quieres que te diga. Entonces, la lógica económica a mí me dice, mire, si usted piensa que es una buena idea confinar de esta manera, cerrar todos los bares o los coles o lo que a usted le parezca, hágalo. Hágalo, a mí que me cuenta, pero hágalo. Yo no le voy a decir puedo llegar hasta aquí, pero hasta aquí no, porque entonces, insisto, si no hay problemas jurídicos de los que soy un auténtico ignorante, ¿ok? Ayer uno de mis colegas me pasó un artículo, un análisis econométrico muy interesante, que me ha parecido interesante, y mira que tampoco soy muy fan de la econometría, otra vez por ignorancia, no por maldad, por ignorancia, como decía Tierno, ¿no? En el que compara el caso de Corea y de Suecia, en el que no hubo confinamientos estrictos. Compara los confinamientos estrictos con confinamientos menos estrictos, ¿no? Más estrictos y menos estrictos. Y el resultado es que no se aprecia ninguna diferencia en la contención cuando el confinamiento es más estricto, más allá de las que puedan explicarse por las diferencias locales. O sea, que la evolución de la pandemia tiene mucho que decir, o sea, independientemente de lo que le hagas. Entonces, bueno, no sé qué quiere decir confinamiento. Si mantienen los colegios abiertos, por ejemplo, no he entendido que la Comunidad de Madrid haya decidido cerrar todos los colegios 2 días más o los días que fueran, porque podía haber dicho, miren ustedes, les podía haber pedido otra vez a los centros un análisis de sus circunstancias y abrir unos y cerrar otros. ¿Por qué esta cosa napoleónica, no sé ya si es decimonónica o no sé, medieval, vamos a llamarlo medieval, de café para todos? Mire usted, pues es que hay un agravio entonces y van a abrir los coles del barrio de Salamanca y no van a abrir los coles del Pozo, no sé, de la Cañada, yo qué sé de dónde. Ok, ya estamos otra vez ahí. Pues es que pues es mucho mejor que dejar a los directores de los colegios y de los institutos y de los centros educativos que evalúen la situación y que decidan si creen que conviene o no abrir el centro. Y alguien se va a equivocar y va a haber un poco de atasco y va a haber que sacar 4 coches de no sé dónde. Bueno, pues chico, es parte del pack, ¿no? O sea, y el día siguiente, pues lo haremos un poco mejor y ya está, ¿no? Entonces ojalá, si hay un nuevo endurecimiento, no afecte al cole. Yo creo que Suecia nunca cerró. Los niños donde mejor están es en el colegio y todo va a depender de quiénes sean y los centros educativos, que a mí, como sabes, me concierne especialmente.
Y bueno, yo no sé, o sea, a mí me parece que deberíamos que si yo tuviera que confinar, y que me perdonen, mira que soy usuario y consumidor de bares, pero pues empecemos por lo de los bares, de verdad. O sea, yo es donde veo personas cerca, sin mascarilla, hablando en voz alta, ahí es donde, o sea, en fin, dado lo que me he creído de esta pandemia, pues es ahí donde deberíamos pero claro, es que a los españoles lo que de verdad nos gusta es ir al bar. Chico, no hay manera de que no vayamos al bar. Es que, fíjate, aquí en mi urbanización, cuando estaba el bar cerrado, iban igual, porque se ponían ahí y se llevaban las cervezas de casa. Entonces dices, oh, tío, si es que a lo mejor sí hay que encerrarles, porque como les deje salir, se van al bar con su propia cerveza y se ponían ahí en la misma esquina que se ponen todos los días, ¿no? Y hablar otra vez sin mascarilla y sin... Bueno, pues chico, también me parece que dejar a las personas que hagan lo que les parezca, pues es siempre una buena cosa, ¿no? O sea, ya, y luego viene la saturación de los hospitales, ¿no? Sí, claro que viene la Claro, saturación. las externalidades, como decís vosotros. Sí, vienen las externalidades, pero ok, pues está bien, pero tú siempre puedes ser defensivo, afortunadamente, ¿no? O sea, si tú no te quitas la FP2 de la cara nunca jamás, es muy difícil, y no te metes en ningún sitio cerrado, es muy difícil que te contagies, ¿no? No, chico. aquí te diré que yo estoy en una zona sanitaria confinada y ayer tuve que salir por una razón justificada, porque tenía que buscar una pala para quitar nieve y entonces salí con mi hijo en busca de la pala. Y te puedo decir que el confinamiento de mi zona sanitaria la gente se lo ha tomado bastante a la ligera. Las terrazas estaban llenas, la gente estaba haciendo la compra. No parece que eso esté restringiendo a la gente. O sea, las restricciones se toman de una manera relativa. Y con respecto del artículo ese del que hablabas, es verdad que, por ejemplo, Suecia, donde no ha habido prácticamente restricciones, tiene una incidencia de muertos por 100.000 habitantes inferior a la española, pero también la tiene superior a Dinamarca y a Noruega, donde sí ha habido restricciones. Sí, O es sea, verdad que también, yo creo que, mira, aquí ha dependido mucho, a mí me da la sensación, y otra vez, no he mirado los datos, no me ha apasionado la contabilidad fina porque no me creo los datos, entonces no, he decidido dedicar mi tiempo. Sí, o sea, veo que hay tantos problemas con los datos, han sido tan políticamente utilizados pero al final te das cuenta que lo que cambia mucho en países como europeos, digamos. No te estoy hablando de Corea o de los sitios que han sido milagrosos, o Singapur o China, incluso si nos creemos lo que ha pasado, ¿no? Ha sido el tratamiento que se ha hecho con los mayores, y cuántos mayores estaban en residencias y cuántos, porque la mortalidad ha afectado sobre todo a los mayores. Entonces, daba un poco igual lo que hicieras con los demás, a efectos de mortalidad, ¿vale? O sea, daba un poco igual. Al final, y me sorprende, lo que a mí me ha sorprendido es que Suecia no haya sido capaz debe de ser más difícil de lo que parece, ¿no? Controlar o medicalizar a las residencias, ¿no? O sea, y a todas las personas que entran y salen. O sea, eso, por alguna razón, pues no ha funcionado en ningún sitio. No sé por qué nos parece que no funciona en España lo comprendemos, y que no funciona en Suecia lo comprendemos menos, pero dado que ha pasado también en Suecia, no debe de ser fácil, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se han concentrado unas tasas de mortalidad altísimas, y las que han terminado por explicar, llevarse la regresión, ¿no? O sea, por explicar lo que ha ocurrido. yo, dos datos, porque ya nos estamos como siempre quedando sin tiempo. Dos datos que me han parecido relevantes esta semana. El primero, en Indonesia han empezado por vacunar a los más jóvenes. Y hay que recordar que John Cochrane, el Grumpy Economist, en su blog, era partidario de eso, de empezar a vacunar, a administrar las vacunas por los bares y no por las residencias, porque los que contagian son los jóvenes. Y luego el famoso debate sobre los criterios de justicia. Aquí hemos pillado a varios alcaldes
vacunándose a pesar de que no les correspondía. Y entonces yo oí en Onda Cero la entrevista que le hicieron a uno de ellos y el hombre lo que decía era muy sensato. Decía, caballo, es que voy mucho por residencias, por mi trabajo y tengo que estar en contacto con gente mayor. Y esto me traía otra vez a la memoria el ejemplo que citábamos la semana pasada de Jesús Fernández Villaverde y la Facultad de Políticas y de Económicas. O sea, cuando te pones a intentar fijar un criterio de justicia, puedes estar toda la vida. Al final siempre vas a encontrar huecos. ¿Y qué es lo que sucede? Que los que se ponen la vacuna son los que tienen acceso a ella, que son los Sí, que... eso es inevitable. A mí me parece que no se ha usado bien la economía aquí otra vez, porque si estamos intentando corregir la externalidad, no es un efecto, o sea, pero otra vez tampoco es fácil, porque el coste para los mayores es mucho mayor que para los jóvenes. Se mueren los mayores, la mortalidad es mucho más alta que en los jóvenes, con lo cual eso tenemos que tenerlo en cuenta, pero el beneficio epidemiológico de vacunar a los que más contagian es mucho más alto que el beneficio de vacunar a los mayores que ya están, que ya no que no contagian, que no se mueven, que a lo mejor están en una residencia. No sé, cuando estabas comentando esto se me ha ocurrido que yo mandaría ambulancias de la UME, que todo el mundo amamos a la UME, por los bares y las terrazas y les pondría a todos, a todo el mundo que esté en un bar, pum, yo te pincho y ya está. Y ya puedes seguir en el bar porque eres de los que no vas a dejar de ir al bar, con lo que yo te pincho. Tú vas al bar y yo te pincho. Y tenía que tener derecho, imagínate ese mundo, ¿no? Donde un tío va con un montón de dosis y al tío que está sin mascarilla, ¡pam!, va y le pincha, ¿no? Y ya está. ¿Por qué? Mira, porque tú tienes derecho a estar en el bar y yo tengo derecho a que no me contagies. Entonces, pues voy y te pincho. Y si no. Y si te veo en el bar, te pincho. Ya está. O sea, a lo mejor ese sería ese criterio lo bueno que tiene es que el hecho de que Indonesia haya empezado pues lo podremos comprobar. Claro, fíjate, eso es como lo de las 17 Navidades, ¿no? Pues hay 200, más o menos entre 200 países o 250, 200 en números redondos, y vamos a ver cosas distintas y unos les va a ir mejor y otros les va a ir peor. Yo lo que espero, deseo y confío es que, vale, que lo hagan como quieran, pero que lo hagan, ¿sabes? O sea que yo ya solo pido que no se desperdicien las vacunas. Si se la ponen no olvidemos, 8.000 alcaldes, y un día hablemos de los 8.000 alcaldes. Si los 8.000 alcaldes españoles, por el hecho de tener la vara, tienen prioridad, pues que se vacunen los 8.000 alcaldes. Ya está, se acabaron, ya regala otro asunto, ¿no? 8.000 alcaldes y de ahí para arriba, y todos los políticos, todos esos vacunados, ya está, listo. Y vamos a la siguiente, o sea, pero por favor, yo solo pido que no desperdicien ninguna dosis, ¿no? de la vacuna, que me temo que es lo que está pasando, y me temo que con este mecanismo, igual que los de políticas de la Universidad de Pensilvania, es lo que va a terminar por pasar, ¿no? Pues muy bien, la semana que viene hablaremos del gobierno. La semana que viene hablaremos del gobierno. Buena semana. Igual para todos. Chao, chao.